Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por estar conectados en esta mañana. Hoy vamos a tener un evento en el cual vamos a hablar de algo muy importante. Y antes que nada, queremos ponerlos en contexto de quién es Nunet. Seguramente ya nos conocen y a qué nos dedicamos y por qué hoy vamos a hablar de GRC. Nosotros somos una compañía que ya tiene 26 años en el mercado. Gestionamos los riesgos de seguridad de la información, riesgos de TI y continuidad del negocio con servicios de seguridad de la información, ciberseguridad y cloud, integrando el mejor talento humano, procesos, información y tecnología, siempre buscando impactar al cliente de nuestro cliente para generar confianza en todas las organizaciones. En ese sentido, nosotros ya tenemos 26 años en el mercado y tenemos 4 áreas de solución. Entonces, en seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad, normalmente trabajamos con compañías que, por ejemplo, han sufrido algún robo o secuestro de información valiosa de la compañía, como bases de datos de clientes, contraseñas, entre otras, que pueden significativamente afectar las ventas de la compañía e incluso la reputación. O en continuidad del negocio, compañías que están totalmente agobiadas porque en algún momento han tenido o han sufrido alguna interrupción en sus servicios y no han tenido un plan B para poder continuar operando. O incluso han tenido algún ataque de ransomware y no han tenido la facilidad para restaurar toda esa información, finalmente afectando el servicio a sus clientes. O en infraestructura, clientes, empresas que están totalmente devastadas porque su infraestructura está totalmente llegando a su vida, a su fin de vida, tienen que repotencializarla o están pensando en migrar seriamente a la nube y tienen que hacerlo de forma segura para no afectar la operación. O en la parte de GRC, que es gobierno de cumplimiento, compañías que han tenido problemas mediante archivos de Excel para centralizar la información, enlazar las áreas de riesgo, seguridad, auditoría, cumplimiento, entre otras, finalmente teniendo serios retos para tener una operación fluida y efectiva en la organización. En ese sentido, nosotros en la parte de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad, tenemos una gran cantidad de servicios, no me quiero extender, pero básicamente nosotros los apoyamos con nuestro servicio MOC, Management Operation Center, en una primera línea. Es un centro de monitoreo 7x24 que integra personas, procesos y tecnología, en donde nosotros allí les ayudamos a las organizaciones a gestionar sus riesgos de seguridad de la información, con casos de uso de analítica predictiva, entre otras cosas. También ayudamos a las empresas en todo lo que tiene que ver con el eslabón más débil de la cadena, que son las personas, ayudándolos con sensibilización en seguridad de la información, con campañas automatizadas que les pueden arrojar datos significativos, apoyándolos incluso a que se certifiquen en la ISO 27001, que es la norma a nivel internacional de seguridad de la información, o que adopten buenas prácticas como el framework o marco de trabajo NIS, entre otras, llevándolos en distintos frentes. En la parte de continuidad del negocio, también los apoyamos desde la parte consultiva, a diseñar todo un plan de negocio, un DRP, y en estas soluciones cabe aclarar que también les brindamos la tecnología o como un servicio en donde nosotros administramos totalmente la operación colocando toda una gerencia de proyectos, personas, toda nuestra experiencia con clientes de talla a nivel nacional e internacional como Bancolombia, Tigo Une, Grupo Sura, Grupo Energía Bogotá, Grupo Nutresa, Banco Solidario, entre otras compañías. Y en esta parte de continuidad también tenemos unas soluciones avanzadas para, por ejemplo, cuando las empresas las atacan. Hoy en día, entonces nosotros lo que hacemos es primero ir a nuestro backup. Entonces, cuando vamos a nuestro backup, ya los atacantes están dañando ese backup. Entonces, tenemos soluciones que ayudan a que ese backup también esté totalmente respaldado y tenga unas políticas de seguridad avanzadas. En infraestructura, pues los apoyamos con todo lo que tiene que ver con servidores, cómo pueden llegar a tener una estrategia de negocio híbrida, multicloud,
entre otras cosas, de forma segura. Y hoy vamos a hablar de GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, en donde tenemos hoy a Fabián Cárdenas, que no quiero tocar ahí mucho el tema, pero es una solución, un servicio que ya ha pasado a ser un brazo extendido y una necesidad de todas las compañías que hoy se incorporan a otros sistemas como es el ERP, un CRM. Y bueno, sin más ni menos, les agradecemos por estar acá. Cualquier duda o inquietud nos la pueden ir dejando acá en el chat. Y bueno, adelante Fabián, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Brandon. Bienvenidos todos. Muchas gracias por atender esta invitación. La idea es poder revisar cómo la gestión integral del riesgo es clave para todas las organizaciones de diferentes sectores y cómo hemos aprendido a través de estos 13 años acerca de las mejores prácticas y la manera de hacerlo mucho más fácil, ágil, generando siempre como los mejores beneficios o mayores beneficios para la organización. Más allá de simplemente hacerlo o intentar hacerlo, es qué debemos hacer para que esto entregue los beneficios que espera la alta dirección y que nosotros mismos como líderes, gestores, directores o coordinadores de esta gestión integral del riesgo podamos hacerlo de manera mucho más eficaz. Nos vamos a concentrar en riesgos no financieros y vamos a ver algunos casos representados en un software GRC, que es el que nosotros desarrollamos y distribuimos a través de nuestro canal especializado en UNED SA, para ver algo de la práctica, ¿cierto? Para ir un poco de la teoría a la práctica, y ese es el principal objetivo, mirar buenas prácticas, tendencias y modelos que apoyan esta gestión del riesgo no financiero. Bueno, iniciamos con unos conceptos, luego vamos a ver cuáles son los principales retos que están encontrando las organizaciones, incluso las que tienen un nivel de madurez importante, así como las que apenas están iniciando, aspectos que son claves para la integración de diferentes tipos de riesgos no financieros, cómo esto se observa en un modelo de gobierno, riesgo y cumplimiento, y algunos casos de automatización. Esos casos los vamos a ir viendo a través de la presentación. Sin embargo, al final vamos a ver sobre todo lo que son capacidades de integración con automatización que involucra no solamente la gestión del riesgo como un núcleo, sino cómo esta se integra con otras gestiones corporativas. Esto es básicamente digamos, un recorrido muy rápido por estos conceptos para alinear conceptos. Primero, lo que es el riesgo, que es la posibilidad de ocurrencia de un evento que nos afecte, básicamente, y se habla de una afectación que puede ser negativa, que es el contexto que más se tiene, pero también puede ser una afectación que brinde beneficios u oportunidades a la organización. La gestión del riesgo en sí ya son una serie de actividades sistemáticas que se organizan para de manera estructurada identificar esos riesgos y a su vez valorar qué tanto pueden afectar a esa organización e involucra esas acciones requeridas para que esos riesgos sean tratados, es decir, que puedan ser transferidos, mitigados, gestionados o evitados en algún momento. Y la gestión integral del riesgo, porque es que a veces utilizamos de manera general esta palabra de gestión integral, pero realmente ¿qué debería significar eso? En este caso, y a nuestro entender, y sobre todo lo que hemos encontrado en las organizaciones, porque estamos hablando de más de 40 implementaciones realizadas en diferentes países de Latinoamérica, en donde lo que se logra finalmente es unir diferentes necesidades de gestión de riesgos de la organización. Muchas veces lo que encontramos es que, aunque hayan personas o áreas que han sido nombradas dentro del gobierno corporativo para hacer la gestión del riesgo, cuando nosotros llegamos y vamos a implementar el gobierno riesgo y cumplimiento sobre un sistema de información, vemos que levantan la mano varias áreas. Es decir, yo también gestiono riesgos y no sabían. Las áreas de riesgo de que estaban haciendo algo de riesgos por allá de algunos proyectos o algunos riesgos en temas ambientales, sociales, de estrategia, de gobierno,
en temas específicos en recursos humanos, temas adicionales, y que realmente ahí se da uno cuenta que no hay una real gestión integral y que hay mucho por discutir, mucho tema adicional por discutir. Entonces, la gran conclusión es que es una actividad interdisciplinaria. Uno no puede ser conocedor de todos los tipos de riesgos. Ya es un hecho de que hay especialidades o clases de riesgos que requieren de una mirada específica de acuerdo a la temática que se va a gestionar de riesgo. Entonces, hay riesgos que tienen cierta connotación técnica, otros que son muy estratégicos, entonces tienen que tener una visión muy amplia del negocio, y otros que son muy de los procesos, de la operación, de entender la manera como yo ejecuto mis actividades para obtener un producto o un servicio. Entonces hay diferentes niveles y es difícil, y de hecho puede ser un error pretender que yo voy a poder gestionar todos los riesgos siendo un experto. Seguramente lo voy a poder hacer, pero el valor que genero en esa identificación del riesgo no va a ser igual a una persona que sea mucho más experta. Ahora, ¿qué sucede con las pequeñas empresas? Toca tener asesoría, ¿sí? Toca tener algún tipo de asesoría en estas identificaciones y evaluaciones, al menos iniciales, mientras uno adquiere esas competencias, conocimientos que le van a ayudar a mantener el ciclo. En conclusión, la gestión integral del riesgo involucra, primero, actividades interdisciplinarias que deben ser coordinadas y que abordan esos diferentes riesgos para que sea de la manera más óptima. Esto no debería ser a todo costo, porque lo que nos estamos encontrando acá es que son actividades muy tediosas. Es decir, un líder de proceso, de área, se encuentra con que varias veces al año diferentes personas o la misma área de riesgos llega a hacer diferentes evaluaciones, a veces con diferentes metodologías, pues, en algunos casos es necesario, en otros no, y hablar de controles diversos que de pronto no están integrados, conceptos que no están integrados, evaluaciones que tienen diferentes taxonomías, y eso realmente es complejo, y más aún si uno no le explica bien para qué ese proceso está gestionando el riesgo. No le permite uno visualizar eso finalmente qué se refleja o qué significa para el proceso. Lo que vamos a ver acá ahorita ya en los ejemplos de automatización es cómo precisamente a través de algunos reportes le ayudo a tomar decisiones a ese gestor o a la parte estratégica de la organización. Hay otro concepto importante que cada vez toma más relevancia y es el evento, que es una situación prevista o no que al producirse puede materializar un riesgo. Y aquí hablo que toma cada vez más relevancia, no porque sea un tema nuevo, porque se vienen gestionando eventos de riesgos desde hace mucho tiempo. La relevancia está en cómo yo manejo esto también de manera integral, lo cual significa poder manejar eventos relacionados con la operación, eventos relacionados con la seguridad, ciberseguridad, la continuidad del negocio, el tener realmente una gestión de eventos externos que podrían afectar a la organización, ver a los eventos también a través de otras fuentes, como pueden ser hallazgos de auditoría o eventos que puedan identificarse a través de cuando hacemos esos ejercicios de verificación de brechas o de gap. Todo lo que sea una falencia, una situación observada, puede ser la fuente de un evento que puede entrar como un insumo clave para esa identificación de riesgos. Y al final la tendencia, ¿qué es? A poder tener riesgos que realmente duelan. Y permítanme utilizar esa palabra, es porque muchas veces hacemos ejercicios donde nos preguntamos mucho qué pasaría si, y tratamos como de manera forzada buscar los riesgos y de pronto no los encontramos fácilmente, y peor aún, esos riesgos no lo ve de manera cercana a la persona con la cual estamos facilitando los talleres y esos levantamientos, y dice, pero eso no ha pasado o realmente no es un escenario que yo vea factible. En cambio, si ya yo puedo utilizar como fuente cosas que están pasando en el sector, cosas que me han ocurrido porque lo ha detectado una auditoría, una revisión, una prueba, o incluso que yo tenga información de la cual pueda echar mano, incidentes ocurridos, eventos que he podido registrar, situaciones que han afectado la operación de los procesos, eso sería más real y sería realmente sobre los cuales nos deberíamos concentrar. Entonces hay una fuente muy grande de eventos, y aquí la lección aprendida es ampliemos el espectro. ¿Sí? Los eventos no solamente son los de riesgo operacional
porque nos las exigen las superintendencias aplicables a ese tema de gestión de riesgo operativo. Eso hay que hacerlo, ¿sí? Por temas de cumplimiento, pero lo más importante es por debida diligencia. Entonces, los riesgos de evento operacional son un subconjunto de toda la cantidad de eventos que están sucediendo alrededor y dentro de la organización. Entonces, todo lo que son hallazgos, observaciones de auditoría, pruebas de vulnerabilidades, casi todos hacemos acá pruebas de vulnerabilidades. Eso lo que nos está diciendo es, te pueden atacar por aquí, puede haber una falla acá. Es un evento de riesgo, no ha sucedido de pronto, al menos no nos hemos enterado, pero ahí está la debilidad, la causa, ¿sí? La falencia. Entonces, es clave que ampliemos ese espectro. Si hacemos unas pruebas de ingeniería social, si hacemos unas pruebas de continuidad del negocio, y esas pruebas son fallidas, que quiere decir que la posibilidad de que ante un evento tu plan de continuidad no funcione es alta. ¿Eso es un riesgo? Sí. ¿Pero qué sucede? Que no lo estamos viendo de esa manera. Simplemente decimos, el plan de la prueba del plan de continuidad tuvo unos hallazgos y cierren eso. No, yo lo organizo como un evento que de hecho ya sucedió, no funcionó, o sea, una prueba total, parcial, específica. Es una situación que representa un riesgo y nadie va a poder decir que no, porque la evidencia está ahí. No funcionó. Esa prueba de vulnerabilidad o de intrusión arrojó esto. Están atacando todas las entidades del sector, están atacando toda mi competencia, que no me ha pasado nada a mí aún, pero la posibilidad de que suceda es altísima. ¿Sí? Hicieron una prueba de auditoría y vieron que ese control no servía. ¿Voy a seguir teniendo eso simplemente como un hallazgo de auditoría o lo voy a reflejar como un riesgo? Eso es lo que realmente, o uno de los temas que entrega la auditoría basada en riesgo. Entonces, la invitación acá y lo que hemos aprendido en conjunto con nuestros clientes es a cada vez ampliar el espectro de los eventos que pueden ser una fuente para una identificación de riesgos que realmente duelan, que realmente sean muy cercanos a la realidad de la organización. Otro concepto importante es el incidente, y esto lo vemos cada vez más, sobre todo en frameworks, en prácticas que tienen que ver con temas de continuidad, de seguridad de información, de ciberseguridad. Y son una serie de eventos que al acontecer han afectado ya a las personas, a los recursos críticos de la organización, a las actividades, y por lo tanto requieren un tratamiento, requieren una recuperación, requieren incluso una contención, porque pueden que estén presentándose todavía o propagándose, y requieren también de unas evaluaciones, de unas actividades para poder atenderlo. Entonces, en este caso, el incidente tiene un ciclo y parte de la materialización de un riesgo que requiere un tratamiento adecuado. Entonces, esto es algo que cada vez toma más relevancia, no solamente que lo veamos como la gestión del incidente desde el punto de vista técnico. Yo puedo atender un incidente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de gerencial, ¿cierto? Si se trata, por ejemplo, de un incidente que afecte la imagen de la compañía y tengo que hacer una gestión de crisis, todo esto tiene relación. Pero, sin embargo, estos conceptos son los que más recogen estos temas de la gestión que podemos integrar y, por lo tanto, estamos pasando por acá en esta presentación. Hasta ahí quería llegar para sacar esas conclusiones y algunas lecciones aprendidas. Recordándole también que en cualquier momento pueden hacer alguna pregunta, ahí está el chat también. Igual vamos a dejar un espacio al final, pero si hay alguna pregunta en cualquier momento la pueden hacer y vamos a estar prestos allí a poder dar alguna respuesta si la tenemos. ¿Cuáles han sido los principales retos que hemos observado? Que hay una integración real de diferentes sistemas de gestión de riesgos. Entonces, hoy en día ya es muy común que no solamente haya una atención de ciertos tipos de riesgos, sino que el espectro ya es mucho más amplio. Riesgos que tienen alguna connotación técnica, otros que son ya tácticos, operacionales y otros muy estratégicos. Riesgos que tienen que ver muy específicamente con la naturaleza del negocio, ¿sí? Aquí obviamente faltan muchísimos más, esos solamente son ejemplos, pero lo importante es qué sombrilla estoy utilizando que representen a nivel metodológico, a nivel de un lenguaje que todo el mundo entienda de que estos, independientemente de qué familia de riesgo sea, finalmente son riesgos del negocio. Eso es lo que ha sido como difícil de generar como esa cultura
para que cada una de las personas que están liderando estas gestiones de riesgos no vean esto como una vertical. Cada uno de estos tipos no lo vea como una vertical, sino como que todos hacen parte de los riesgos corporativos y que deben ser vistos de esa manera. La afectación finalmente es a la organización, no a quien los está gestionando, ¿no? Entonces, esta es una gran pregunta que deben resolver la mayoría de las compañías. Ahorita vamos a ver algo de eso en el software. Otro de los retos es que esto sea parte del día a día, sea parte de la gestión de los procesos. Lo que estamos encontrando cuando hacemos las implementaciones de nuestro software GRC es que hay cierta resistencia por parte de las áreas de riesgo de que ese acompañamiento, de que esa gestión se entregue a los procesos, que son los que realmente, y por paradigma de casi todas los frameworks de gestión de riesgo, como ISO 31000, COSO, RM, todos dicen, oiga, el proceso es el que más puede aportar porque se supone que son los especialistas en esa actividad o producto que generan, por lo tanto van a poder identificar mejor los riesgos. Entonces hay cierta resistencia, como que quiero tener mis evaluaciones acá, como que nadie se meta con los registros, etcétera. Lo que nosotros hemos visto como lecciones aprendidas y como casos de éxito en todos, es que el tener herramientas y facilidades como el software GRC que permita que esos procesos hagan parte activa de esa gestión de riesgos, identificando riesgos ellos a medida que van conociendo mucho más los temas y las metodologías, que ellos puedan generar valoraciones, déjenlos que se equivoquen. Para eso hay sistemas de información como el nuestro que permiten tener un histórico, que van a permitir corregir una valoración, que van a permitir aprobar una valoración, y si no, nos sentamos y te explico cuál fue la falla. Pero entreguen esta gestión a los que realmente son conocedores del negocio. Entonces, la gran lección aprendida es: lleven esa gestión de riesgos a los procesos, permitan que ellos gocen de esta gestión de riesgos, y también socializar esto y sensibilizar esto como parte de su responsabilidad. Y que se revisan y que se formalizan la gestión de riesgo, que dentro del gobierno de la gestión del riesgo existan los roles específicos de la gestión del riesgo en las áreas o los procesos, y que les enseñemos año a año, les enseñemos más y más y más, de tal manera que vamos a ser mucho más resilientes en tener más personas que realmente cuenten con una gestión de riesgo de calidad, mucho más activa, no con ciclos como que hago mi actualización una vez al año, sino que van a llegar momentos, porque lo hemos logrado, donde hay niveles de madurez en donde cada vez que entra una información nueva, una actividad nueva o una situación nueva en el proceso, o hay cambios, ya ese líder o gestor de riesgos en el proceso está atento a que eso es un disparador, ¿sí? Un proyecto nuevo trae sus hijos de riesgos ahí. Una información nueva, un producto o servicio nuevo que acabo de adaptar y de incluir en mi proceso trae riesgos. Un cambio en el proceso trae riesgos, ¿sí? O al menos podría estar mitigando riesgos existentes. Entonces, es clave esto, que la gestión de riesgos sea parte de los procesos. Y la operación práctica y ágil de la gestión de riesgos. Tenemos que hacer el trabajo fácil a quienes hacemos parte de este gobierno de la gestión del riesgo. Se está dando que ha sido una tendencia. Ya cada vez más las industrias, los diferentes sectores ven muy claro la necesidad de contar con automatización. Es que realmente es algo muy curioso que el negocio o las líneas de negocio o de servicio cuentan con automatización. Se habla de transformación digital y le estamos colocando mucha tecnología, mucha automatización, facilidades a nuestros clientes internos, externos. Las áreas financieras tienen todo automatizado: facturación electrónica, nómina electrónica, su ERP, las áreas que atienden clientes y soporte, también todo súper automatizado, etcétera.
Oiga, y los que menos estamos automatizados somos quienes les gestionamos los riesgos a ellos. O sea, eso es prácticamente absurdo. Ellos con sus super sistemas de información, sus cuadros de analítica, ya incluso han llegado a tener información y nosotros vamos a salir allá en la junta con el Excel. De hecho, somos los pocos que salimos con el Excel. Eso realmente está afectando el lograr unos niveles de madurez mucho mayor en esta gestión del riesgo. Y se invierte en tecnología, en facilidades, pero quienes gestionamos los riesgos de esos sistemas, de esos procesos, son los que menos estamos como conscientes de que ya necesitamos llegar a otro nivel, tener unas automatizaciones, integraciones y casi que un ecosistema de gestión integral de riesgos. Entonces, parte de lograr una operación práctica y ágil requiere automatizaciones, requiere de facilidades. Entonces, esa es una gran lección aprendida y a nivel general se está hablando de que esta década que estamos transitando es la década donde va a haber el boom, a pesar de que esto no es un tema nuevo, pues existen software de riesgos hace mucho rato, pero no es el software de riesgo que tenga como su vertical y yo no miro a más nadie, sino es más bien un RM, una gestión de riesgos empresarial con muchas más integraciones, que son las que vamos a ver acá ahorita. Otro reto es el lenguaje común para la gestión del riesgo, que casi que todo el mundo dice, no, a mí no me toca mi metodología, no, a mí no me toca mi concepto, no, por el contrario, hay que poner a hablar a todas las diferentes personas, incluso dentro del staff de riesgos, que hablan de SARLAF, de riesgo operativo, de continuidad, de seguridad, ¿no? Que mis riesgos de seguridad son por activos, ciberactivos, no se meta con eso, que yo lo hago a mi manera y yo soy el CISO y a mí no me diga nada. No, hay maneras de hacerlo. Y afortunadamente cada vez estamos siendo más conscientes en la organización y cuando uno llega a estas implementaciones donde muchas organizaciones de pronto creen tener una gestión integral, pero cuando uno comienza a preguntar, oiga, listo, y para usted, ¿qué es la consecuencia del riesgo? No, para mí es esto. Y resulta que el subsistema de al lado de riesgos dice que la consecuencia para él es otra cosa. Lo que hemos visto en las implementaciones es que lo único que ha sucedido es que nunca se han sentado a hablar. Tienen un día a día tan tremendo que no le sacan el espacio para ponerse a nivel táctico y estratégico a pensar cómo optimizan las metodologías, cómo las alinean, simplemente sentarse. Afortunadamente, nosotros en estos proyectos de implementación del software GRC buscamos esos espacios. De hecho, lo colocamos como un requerimiento, que lo llamamos entendimiento. O sea, hay que entender cómo hacemos nuestra gestión del riesgo en la organización. Entonces, cuando estamos en esa fase de entendimiento, vemos que hay un desentendimiento en algunos temas y tratamos de armonizarlo, porque cuando vamos a llevar esto al software, debe haber un buen gobierno, debe haber una buena definición metodológica para que esto ande bien. Entonces es un reto que hemos visto. Por ahí por el chat, no lo hagamos tan estilizado ni como encuesta ni nada, sino muy abierto. Por ahí por el chat les agradezco, me comenten ustedes cuál de estos retos que les mencioné considera más importantes. Cojan de pronto un par que ustedes digan, oiga, de mi experiencia profesional en varias organizaciones o en la organización actual, he visto que esto sucede o creo que esto sucede. Entonces, les agradezco, vayan por ahí colocando con el numerito. Me parece que la más importante que he visto que sucede o que es un reto es la 1, la 2 o la 3 o la 4. Mientras tanto, también quedo atento a cualquier pregunta. Voy a revisar por acá. Bueno, hay varios acá que ya están respondiendo. De hecho, han respondido con varias. De acuerdo. Hay varias, la 1, la 4, la 2, la 1, la 2. La 4 está apareciendo bastante. Oscar por acá dice que la 1, ya que permite a todos alinearse con los demás procesos. Eso es cierto, es un reto. La 1 es desafiante, así es, total. La 2 y la 4, bueno, hay bastante representación. El tema de llevar esto a los procesos efectivamente se ha convertido en un reto, entonces es bastante importante.
Sigan, por favor. Ahí ahorita retomamos nuevamente las respuestas que están dando para seguir hablando de este tema. Ahorita vamos a ver como ejemplos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro software GRC? Primero, reconociendo que la gestión del riesgo no se trata solamente del ciclo de riesgo, sino que eso tiene relación con otros temas, como por ejemplo activos. A partir de hallazgos yo puedo reconocer riesgos. Cuando un riesgo se me materialice, va a ser a partir de unos eventos y puedo hacer un tratamiento de incidentes. El hecho de que yo no cumpla con alguna estándar, regulación, ley, me puede representar un riesgo. Entonces, fíjense que todas estas capacidades que tiene este software son capacidades de gobierno, riesgo y cumplimiento que se complementan. Es un modelo integrado. Entonces, estamos transitando de tener software de riesgos, por decirlo, monolíticos, a llevar esto a un ecosistema en donde las gestiones de diferentes tipos se encuentran y todas hablan riesgo. Continuidad del negocio, seguridad, ciberseguridad, operacional, estratégico, táctico, sistemas de gestión basados en normas ISO, regulaciones de los diferentes sectores, todos nos están exigiendo riesgos de proyectos, etcétera. Entonces es prácticamente una actividad común a cualquier gestión corporativa y que tiene puntos de encuentro con todos estos temas que estamos viendo acá. Este es nuestro software GRC, es un software que lleva 12 años en el mercado. Es una solución orgullosamente colombiana de ingeniería, de investigación y desarrollo colombiano, compitiendo con herramientas que de pronto ustedes ya conocen, que vienen que son foráneas, ¿no? Muy buenas todas. Afortunadamente nosotros hemos ganado un espacio muy grande, muy grande. Seguimos creciendo, sobre todo porque el software es muy fácil de utilizar y brindamos una asesoría continua y muy cercana, que eso se necesita. El software es un medio, ¿no? Lo más importante es hablar de estos temas que es el gobierno, las buenas prácticas, las metodologías y estos retos que finalmente el software se convierte en un habilitador para materializar esa buena práctica y esos retos que veníamos hablando. Entonces les voy a mencionar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestro paradigma de gestión es basado en procesos. Entonces fíjense que ustedes encuentran acá un listado de procesos de la organización, la cadena de valor, etcétera. Entonces, cuando un usuario ingresa, por ejemplo, si yo fuera el líder de gestión de riesgos o el gerente de la gestión financiera de la empresa, encuentro aquí mi gestión financiera. De pronto no tengo acceso a otras cosas, solamente a lo mío. Y a nivel de mi gestión del riesgo, fíjense que lo primero que permite hacer el sistema es el ciclo. Y dentro de ese ciclo, yo puedo ver reflejados los diferentes riesgos que yo estoy manejando. Encuentro mis registros de riesgos listos para gestionarlos, pero ¿de qué riesgos? Por ejemplo, aquí tengo riesgos operacionales, de seguridad, de SASLAF, de calidad. Es decir, el sistema permite demostrarle al usuario de que él es quien gestiona diferentes tipos de riesgos en la organización y va a tener la oportunidad de directamente interactuar con los registros, de tal manera que pueda venir acá y en algún momento actualizar estas fichas. Por ejemplo, esta metodología es muy tipo ISO 31000, donde está el evento del riesgo, su descripción, factores, causas, consecuencias, pero hemos hecho adaptaciones precisamente para ese tema de integraciones, donde este riesgo, a pesar de tener una taxonomía tipo ISO 31000, ¿por qué no decir qué activos afectan con ese riesgo? Es decir, activos de información. Se puede afectar los estados financieros, el propio información del ERP. Entonces, fíjense que aquí hay una relación con el módulo de activos, que todavía no hemos visto nada de eso. Pueden crear campos adicionales, pueden traer controles, que muchas veces hay una práctica como de referencia de controles, que son esos controles abiertos donde las personas escriben su control. Acá estamos estandarizando. Los controles pueden venir de un marco de controles que la organización debe organizar. Hay normas de referencia de controles, estándar, frameworks o mi propio repositorio de controles. En esto sí hemos ido nosotros en contra de la práctica que se venía dando, y era que dejaban que los controles, por ejemplo, dijeran segregación de funciones. Por allá en otros riesgos decía separación de deberes. En otro lado decía segregación funcional. Y eran los mismos controles.
Nosotros hemos, afortunadamente, la apuesta que hicimos nos salió exitosa porque los clientes ya han visto digamos, el beneficio de tener estos controles debidamente organizados y que los pueda tomar como referencia para tener ¿qué? Facilidades de organizar mis planes de tratamiento, facilidades de ver qué controles estoy utilizando facilidades de poder referenciar controles que ya incluso están implementados en la organización y no volver a rehacer la rueda. En la parte de valoración, el sistema les va a permitir calificar todo lo que son las valoraciones de impacto, probabilidad, tener los históricos, etcétera. Lo interesante es que esto lo van a poder hacer para los diferentes subsistemas. Si yo me pasara para acá para riesgos de seguridad, fíjense que esto tiene una taxonomía diferente. Habla del activo de información, la vulnerabilidad, habla de la amenaza. Sin embargo, fíjense que la manera como se ve el ciclo es muy natural. No he cambiado ni de las etapas, no he cambiado de la manera como se realiza la actualización, etcétera. Y las etapas se mantienen. Lo mismo sucede para el tratamiento de los riesgos. Yo en algún momento puedo estar tratando un riesgo de seguridad o me voy a un riesgo de SARLAF. ¿Por qué no? ¿Sí? Y puedo aquí mirar qué controles tengo, esos controles, qué características tiene, todo lo que ustedes vienen manejando, ¿sí? La gran ventaja que tiene el sistema es que incluso si así se necesita, cada subsistema puede tener su parametrización, su configuración, porque de pronto hay temas que pueden cambiar. De pronto en SARLAF los factores de riesgo son muy específicos, como ustedes ya lo conocen. Entonces los factores de riesgo van a tener temas como riesgos relacionados con temas de jurisdicción, de canales, productos, etcétera. Y acá es posible tener estas configuraciones. Pero no va a ser complicado para el usuario mantener los registros, que el sistema de una vez le muestre las variables o configuraciones que aplican de acuerdo al subsistema que él esté gestionando. Se olvida de un formato, se olvida de un instructivo, se olvida de que tiene que estar pendiente de que en la tabla de datos que maneja el Excel o lo que sea, que tiene que meter este dato así, etcétera. El sistema va a estructurar y a estandarizar todo ello y le va a permitir ver mucha información también integrada. Por ejemplo, yo puedo ver acá mi calificación de los controles de una vez calificando y obteniendo los niveles automáticamente, o ver los históricos, cómo he venido haciendo mi actualización, o ver si este control tiene de pronto algún plan específico aquí relacionado, ¿sí? Un proyecto, una serie de actividades o de tareas que debo realizar para que ese control se mejore, o incluso si es un control apenas que se está implementando, ver el plan que lo organiza. Entonces, la gran conclusión aquí es que este tipo de facilidades se le puede entregar directamente al proceso, ¿sí? Porque acá se guarda histórico, trazabilidad, puede haber un rol que diga, oiga, qué bueno, te felicito y ese riesgo fue levantado bien, y lo puede decir, te lo apruebo, lo puede aprobar aquí y queda todo el histórico de quién aprobó, quién valoró, cuándo lo hizo. Y cualquier persona que en algún momento quiera identificar un nuevo riesgo, lo va a poder identificar acá y tener los registros para ello. Lo cual quiere decir que el sistema no solamente está orientado a ese especialista, a esa persona del equipo de riesgos, sino para que con una capacitación muy práctica, el líder del proceso directamente aquí ya realice su gestión y obviamente obtenga los reportes. Y esos reportes los va a obtener en diferentes niveles. Si yo quiero ver el mapa de calor de mi proceso, aquí lo saco. Y esto a veces ha resultado curioso porque cuando implementamos el software, muchos de los líderes de los procesos dicen, entonces ya yo sé para qué es esto. ¿Por qué sucede? Porque a veces uno va, hace el taller con la persona y se va y no volvió, ¿no? Por aquí estuvo la gente de riesgo y yo no sé qué pasó. No, aquí van actualizando valoraciones, etcétera, y de una vez pueden ir viendo el mapa y generándole una preocupación sana a ese líder del proceso que diga, oiga, ¿y esos 5 riesgos qué? ¿Por qué están en rojo? No, estos fueron los que usted calificó.
No, venga, es que esto de pronto no es así, venga y miramos bien, revisemos los datos bien. Ah, ok, quieres tener una evaluación mucho más objetiva, no tan subjetiva, ¿sí? Entonces, esto habilita que la gestión sea mucho más detallada. Hay una conciencia de los resultados que se están obteniendo por los procesos, o que si yo soy un gerente, alguien de la parte estratégica, pueda generar reportes que vean varios procesos. Aquí, por ejemplo, hay unas máquinas o motores de reporte fantásticas, porque yo puedo unir acá procesos, ¿cierto? O seleccionar todos los procesos, qué campo quieres ver o qué campo de información le quieres entregar a ese interesado, a ese ente de control, regulación, y puedes consultar todo tu mapa de calor de todos los procesos unidos, ¿cierto? Aquí está toda esta información. Sin embargo, cuando llegan esos momentos de verdad, donde te dice el auditor, muéstreme los riesgos que se movieron en el último año, vaya por allá y arme los Exceles de no sé cuántos procesos y no, te lo entrego en 2 días. Aquí realmente en cuestión de segundos tú puedes decir, bueno, esto lo podemos sacar por acá, quienes tenían riesgo inherentes altos y extremos y quienes ahora tienen el riesgo residual actual en niveles bajos y moderados. Estos fueron los que se movieron. Ah, listo, en tal fecha, puedes buscar la fecha. O si te dice el auditor, no venga, pero yo estoy interesado solamente en los riesgos que tienen que ver con temas tecnológicos. Ok, aquí en el factor busco tecnología. No, pero muéstrame también los de recursos humanos. Ok, 10 segundos, tengo mi reporte. Esto genera unas oportunidades grandes para tomar decisiones. Imagínense ustedes que estamos en plena etapa presupuestal. Aquí tocaría hacer lo contrario. Oiga, riesgos de tecnología que nunca bajaron. Entonces estuvieron en alto y extremo inherentes y se mantuvieron en alto y extremo residual. Ahí como que algunos cambiaron de posición, pero siguieron en anaranjado o en rojo. Estos riesgos, a veces uno ve a la gente buscando proyectos para el presupuesto 2022-2023. Oiga, atienda a esto. Esto es una fuente valiosísima, porque es que cuando en el caso de negocio, tú le digas a la dirección, patrocíneme estos proyectos y te digan que no, bueno, quiere decir eso que vamos a seguir con estos riesgos acá en estos niveles. No, 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 venga, ¿cómo así? ¿Cuáles riesgos de qué? No, los riesgos que les dije, que eran los que íbamos a trabajar, este control anti-phishing o fortalecer el plan de continuidad. Ah, ok, ya te entiendo. Bueno, revisémoslos nuevamente. Esto es algo netamente valioso. Cuando hablamos de esas frases que se convierten en frases de cóctel, la gestión de riesgo para la toma de decisiones. ¿Toma de decisiones de qué? Aterricemos esto. Toma decisiones de inversiones, toma decisiones de mejora, toma decisiones para ver si un negocio es riesgoso o no es riesgoso, o estamos en riesgo por prestar esa línea de servicio de producto. Fíjense en estos reportes que tenemos nosotros, que se llaman perfil de riesgos. Estos perfiles de riesgos son muy valiosos porque fíjense lo que sucede. Yo aquí hay unos reportes que construí. Fíjense, interesante, dicen, causas que afectan las ventas, o sea, riesgos con causas que afectan las ventas. ¿Qué es afectar la venta? Un objetivo estratégico. ¿Cómo construiste el reporte? Le dije al sistema, oiga, créeme el perfil de riesgo y entréguemelo por causa. Y adicionalmente, muéstreme los riesgos que afecten el objetivo estratégico de incrementar las ventas. Y lo genero. Y aquí me está diciendo de que la causa de falta de mantenimiento en las sucursales me afecta a las ventas. Ya tengo que mirar el detalle, obviamente, del riesgo, pero uno dice, esta cosa me afecta a las ventas. Sí, y hay 8 riesgos que lo referencian. Vea, descubrí esa información a partir de esta facilidad, a partir de este software. O puedo tener mucha más información, como el perfil de riesgo de los procesos. O sea, realmente cuál es el proceso que no está haciendo la tarea. Por ejemplo, fíjense en este proceso, este D, que es gestión tecnológica, está quietecito, igualito. Bueno, hay que mirar el detalle, si es que no le han dado presupuesto para tratar esos riesgos, o que no ha hecho la tarea, o este que se degradó. Oye, y venga, ¿por qué este se degradó? Estaba inicialmente bien y ahora estás acá. Generó un nuevo producto, servicio, un escenario diferente. ¿Qué sucedió? Y aquí puedo ver el perfil consolidado de la compañía. Ok, hemos mejorado a nivel general, pero hay algunos procesos que
que podrían mejorar, ¿no? Entonces, son realmente temas que permiten que todos tengamos lo que muchas veces en los frameworks y que no entendemos todos, sino hasta cuando sufrimos los temas, monitoreo y comunicación del riesgo. Esta es una herramienta poderosa de comunicación, porque es que el reporte no se lo guarda la dirección y no se lo guarda el especialista del área de riesgos. Los reportes van a estar disponibles para el proceso. Y créanme que la gente de los procesos es muy buena. Cuando yo le habilito y le tengo todos estos reportes disponibles, la visión de la gestión del riesgo como generador de valor es muy diferente. Y fíjense que acá hay unos reportes donde puedo unir subsistemas de riesgos. Era lo que hablábamos de la integración. Oiga, todos están bajo una misma sombrilla, todos pueden ser representados, por ejemplo, en un mapa de calor. A mí ya no me interesa si hay riesgos de ciber o de lo que sea. Finalmente es un riesgo del negocio. Si yo me vengo y veo este nivel de riesgo acá, veo que aquí hay unos riesgos de seguridad de la información. Veo que aquí hay unos riesgos del AF, veo que hay unos riesgos del sistema de riesgo de operacional, veo que de pronto hay otros por aquí de ciber. A mí no me importa si aquí están hablando de una vulnerabilidad, no, cuénteme de ese riesgo. Y aquí simplemente vea, por algunos temas técnicos puede haber falla de ese software. ¿Y por qué esa falla? Porque hubo una construcción mala de la codificación de ese software y necesitamos a alguien que arregle eso. La alta dirección lo va a entender, bueno, muéstreme ese riesgo, cómo es, en dónde se da, la probabilidad, etcétera y todo. Y hablamos en un lenguaje, traducimos, no importa que estemos hablando de ciber y que por ser ciber, no, manéjalo tú, no. Es un riesgo del proceso, es un riesgo del negocio. Entonces, hay muchos reportes, obviamente la invitación es que puedan invitarnos, puedan consultarnos, perdón, algunos de estos temas y poder estar con ustedes en algo mucho más detallado. Estos ejemplos que yo acabo de hacer principalmente iban orientados, esos casos que mostré, a estos retos que estuvimos viendo. Cómo integrar los diferentes sistemas de gestión a nivel metodológico, mostrarlos como en una misma línea de gestión, cómo permitir que el proceso directamente se vea reflejado en esa gestión, ¿cierto? Y cómo hacer que a través de una operación práctica y ágil yo pueda gestionar esos registros, actualizarlos fácil, obtener reportes fácil y que haya un lenguaje común para la gestión del riesgo, lenguaje común en temas de reportes, en temas de componentes, campos de información. Fíjense que aquí uno veía como todo muy similar, a pesar de que habían diferencias entre los subsistemas. Entonces, este tipo de soluciones se convierten en un habilitador. Vamos a estar viendo otros casitos en esta última media hora, que nos hace falta, que tienen que ver ya con la integración. Ahí estuvimos mirando solamente una capacidad desde el punto de vista de riesgos. Vamos a ver temas que tienen que ver con integraciones con otras gestiones. Primero, entender que no todos los riesgos están en los mismos niveles. Si ustedes se dieron cuenta, hubo un ejemplo que hice allí que estaba en un subsistema de riesgos operativos y sin embargo pude sacar un reporte de qué riesgo me afecta a un objetivo estratégico. Entonces uno puede establecer esas relaciones. A su vez, entender en qué nivel me encuentro. Hay riesgos que hablan mucho de componentes, que son muchos riesgos relacionados con tecnología, ¿sí? ¿Qué riesgo tengo en mis sitios de procesamiento, con mi hardware, el software, con servicios de TI? Hay otro nivel que nosotros lo bautizamos acá, riesgos sobre recursos, información, personas, ¿sí? Que aquí juegan mucho los riesgos de continuidad, probablemente, sobre todo los de DRP o riesgos de seguridad de la información. Está este nivel, que es donde más se está trabajando, que son en riesgos de procesos. Que aquí va mucho lo que son riesgos operativos, riesgos a productos, servicios de proceso, actividades del proceso. Aquí juega mucho la metodología ISO 31000. En esta de acá abajo juegan más metodologías. También 31000 se puede hacer. Ahorita les muestro una adaptación. Pero también metodologías muy específicas como ISO 27005, COVID, Octave, Magerit, bueno. Y a nivel de riesgo estratégico, eso se puede mantener con esta misma metodología, simplemente identificarlos
de pronto una metodología mucho más ligera y que pueda referenciar riesgos de los niveles inferiores. Normalmente lo que suele suceder es que entre mayor granularidad, que esta granularidad se da cuando bajo de nivel, habrá mayor cantidad de riesgos. Pero es posible, no es que sea una ley, que entre mayor agregación o entre más suba, los riesgos tengan mayor impacto en el negocio. Entonces, esta es una relación que hay que reconocer en qué nivel estoy para poder traducirle eso de mayor o de mejor forma a quienes nos ayudan a hacer esta gestión. Cuando hablábamos de un lenguaje común, que varios en el chat colocaron de que eso es un reto, como les decía, lo que nos hace falta es sentarnos a tener estas discusiones. Que una metodología dice evento del riesgo y otra dice nombre del riesgo, eso termina siendo lo mismo. Sí, muchas veces, suponiendo que es una discusión así. Muchas veces dicen, no, la 31.000 habla de factor de riesgo o esta metodología de la Super X habla de tal factor de riesgo y seguridad de la información habla de amenaza. Hombre, al final, en el escenario del riesgo, terminan siendo lo mismo. La causa del riesgo y una vulnerabilidad, por ejemplo, en ciber, termina siendo lo mismo. Es una debilidad, una falencia, una situación que habilita la materialización por parte de este actor, el factor o la amenaza. Las consecuencias del riesgo, los activos o qué se afecta o qué recursos afecta, se puede mirar a este nivel. Yo puedo tener un activo de tipo servicio, información, software, una facilidad, un outsourcer. Recuerden, los que están aquí que son de seguridad de la información o ciberseguridad, recuerden que un activo, en la forma más general, como lo definen normas como ISO 27000, la familia de normas, y frameworks como SAPSA o NIST, es algo que tiene valor para la organización. Por lo tanto, yo no me debo limitar en el tipo de activo. Yo puedo colocar como tipo de activo a una persona con conocimientos muy importantes para la organización. Puedo colocar un sitio de procesamiento muy importante. Puedo colocar las facilidades que utilizo, mi software, mi información estructurada o no estructurada. Al final es un recurso que se afecta. Entonces se pueden tener en ambos niveles. Objetivos estratégicos afectados, así como vimos en el ejemplo. No me importa que esto tenga alguna connotación un poco técnica, pero es un riesgo del negocio. Por lo tanto, yo le puedo relacionar objetivos y allí puedo colocar otros campitos de información como, pues bueno, afecta a su objetivo de manera totalmente directa o indirecta o no lo afecta. Puedo hacer esta gestión por proceso, actividad o subproceso. Ambas se pueden tener en este mismo paradigma. Algunos hablan de la severidad del riesgo, otros hablan del impacto. ¿Sí? Al final es el daño que se genera al negocio. ¿Sí? Entonces podremos armonizar esto y no discutir tanto. Y el tema de la frecuencia o probabilidad, al final es la posibilidad, ¿cierto? De ocurrencia o qué tanto puede ocurrir o ha ocurrido. Ahí, digamos, nosotros recomendamos muchas veces mirar la manera como voy a atender esto, sea por retrospectiva, es decir, lo que me ha sucedido y con eso tomo decisiones acerca de qué tanto me puede suceder con base en la historia, retrospectiva, mirando hacia atrás, o a nivel de prospectiva. Oiga, yo que sepa no ha ocurrido, pero debido a mi madurez, a la manera como tengo mi proceso, a qué tan nuevo es ese proceso, a qué tan bien está mi gente en competencia para ejecutarlo, en qué tanto lo estoy monitoreando, revisando, auditando. Si yo veo que todo esto está flojo, la posibilidad que me ocurra un riesgo allí, porque ni siquiera lo veo, podría ser alta o el nivel que maneje. Entonces, independientemente como lo llamen, lo importante es tener variables que me califiquen eso, la retrospectiva o la prospectiva, en una buena definición de niveles. Si de pronto lo estoy enredando con esto, me cuentan y puedo alguna duda solventarla. Pero este es un ejemplito de cosas que se ven mucho en las organizaciones donde no se ponen de acuerdo en los lenguajes común y finalmente el afectado es esa persona clave del proceso, que lo enredamos y que no le mostramos esto como una sola decisión. Aquí faltaría como la decisión que voy a tomar aquí, la tercera columna, como que, bueno, listo, esto lo vamos a llamar así. Y luego en los instructivos o en las capacitaciones les explicamos
esos cambios. Bueno, aquí hay unos ejemplitos de integración donde puedo tener varios niveles. Fíjense que un proceso tiene sentido en la organización para apoyar unos objetivos estratégicos, uno o varios. Esos procesos, por definición, todo proceso ejecuta unas actividades. Esas actividades las ejecutan con unos recursos y esos recursos pueden estar compuestos por unos componentes. Entonces, acá lo que voy es que todo este andamiaje lo puedo colocarle una forma en la cual tenga sentido. Por ejemplo, los riesgos de ciberseguridad y seguridad de la información los manejamos mucho en este nivel. Los riesgos operacionales, de SARLAF y estratégicos los manejamos en estos niveles. Pero yo puedo tener una metodología donde en una misma sombrilla yo diga, bueno, vamos a hablar de un nombre de riesgo, una causa, unos factores, impactos, probabilidad, nivel de riesgo, y puedo tipificar un riesgo. Puedo decir, este riesgo es operativo e incluso sacar una subcategoría. Operativo y afecta a la continuidad o la seguridad o la parte tecnológica, ¿sí? Y así explico el riesgo. Oiga, este riesgo es pérdida de integridad de la información. Resulta que pérdida de integridad de la información me afecta al objetivo estratégico de contar con información contable para la toma de decisiones. Claro, si yo afecto la integridad de la información del sistema financiero, no puedo tomar decisiones de gestión financiera. Ahí está la relación. ¿Dónde sucede en el proceso financiero? ¿En qué actividad? Generación de estado de resultados. Esa actividad, ¿con quién se hace? ¿Con qué recursos? La persona y la información. Y este sistema de información financiera y contable, ¿eso qué componentes tiene? Un sistema que se llama SysFin y un servidor de base de datos Venus. Aquí está toda la traza. Quiero generar un riesgo de ciberseguridad. Mira los componentes. Esto se trata de un ciberactivo, está en Internet, publicado, miro qué riesgos hay ahí. Al final es un riesgo del negocio. Este otro que dice fuga de información de inteligencia de negocios debido a una vulnerabilidad crítica de seguridad en el software BDI. ¿Qué vulnerabilidad? Hombre, coloque ese campo por allá, un campo que sea netamente para el técnico. Descripción de la vulnerabilidad. Coloca allí, se faja y coloca toda la información que debido a una falla en el sistema operativo, de la vulnerabilidad del fabricante tal, genera un buffer overflow en el stack 3, no sé qué. Eso lo mirará el técnico, ¿sí? Al negocio que le interesa, que hay una vulnerabilidad, ¿sí? Que permite una fuga de información. ¿Esto es difícil de entender para el negocio? No. ¿En dónde? En la información de inteligencia de negocios, que la maneja en este caso, el proceso comercial. ¿Qué objetivo está afectando? Contar con servicios diferenciadores y personalizados. Claro, si hay una fuga de información que es de mi inteligencia de negocios, ya eso no es un diferenciador competitivo. Ya esa información la tuvo la competencia, ¿sí? ¿Qué me afecta? Las ventas. ¿Y qué recursos están involucrados ahí en esa actividad? Información de inteligencia de negocio y los analistas B2B. Y hay varios componentes, el software de inteligencia de negocio, un servidor de aplicación y una base de datos Apollo. ¿Recuerdan que yo les mostré en el software, por ejemplo, este tipo de cosas que estamos haciendo? Que fueron cosas que nos inventamos y que finalmente calaron en nuestros clientes porque veíamos como esa necesidad. Que es que a pesar de estar en un riesgo de este tipo riesgo de negocio, operativo, puede ser, yo puedo decir que activos afecta. Entonces yo puedo decir, oiga, se me afecta estos activos de información o incluso bases de datos, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Que cuando yo voy a tratar el riesgo, tengo un nivel de detalle mucho mayor de en dónde me está sucediendo ese riesgo. Y debido a la alta dependencia con la tecnología y los servicios tecnológicos, hoy casi que el 80% de los riesgos se me están materializando es en la tecnología. Entonces, esto genera información clave para orientar el tratamiento. Bueno, les agradezco, no sé si tienen alguna pregunta, no he revisado el chat realmente. No me agradaría mucho si tienen alguna pregunta por acá. Bueno, aquí hay varios. Aquí varios comentarios muy interesantes. En la parte final podemos ver dos preguntas que nos han realizado. A mí ya me han realizado varias por interno. Perfecto. ¿Cuántos sistemas de gestión se pueden manejar en la solución? Es ilimitado y no tiene que pagar por un subsistema nuevo. ¿Cuánto tiempo demora la implementación? Esto cambia, pero el promedio de implementación del sistema
es entre 3 y 6 meses. Las implementaciones más grandes que hemos tenido, que realmente han sido muy grandes, en grupos empresariales y en clientes incluso del gobierno bastante grandes. Incluso aprovecho aquí para publicidad política pagada, como dicen por ahí. Estos son algunos de nuestros clientes, una muestra en donde de pronto pueden ver clientes de sus sectores para que puedan referenciar que todo esto que estamos acá compartiendo son lecciones aprendidas. Nosotros aprendemos mucho de nuestros clientes, aprendemos mucho de las implementaciones, creamos realmente unos equipos de trabajo con nuestros clientes para sacar estos beneficios de la solución. Hay clientes del sector gobierno, del sector real, servicios, telecomunicaciones, grupos empresariales como Sura, Nutresa, Argos, empresas del sector cooperativo, obviamente mucho sector financiero, sector alimentos. Afortunadamente, estas prácticas de gestión de riesgos son totalmente basadas en buenas prácticas, entonces el sistema no es que se suscriba a un sector, sino que debido a la facilidad que tiene de parametrización, es posible lograr adaptarlo a las necesidades de cada uno de estos clientes independientemente del sector. Bueno, en los temas de integración tenemos varios puntos. Esto solamente es un gráfico de ejemplo. Lo primero que les quería recordar y que ya vimos al inicio es tratar de tener una base de eventos centralizado que sea la fuente para la identificación de riesgos, ¿sí? Yo puedo tener eventos de pérdida operacional, puedo tener eventos de ciber y continuidad, los hallazgos de revisiones de auditoría, internas o externas, son una fuente de eventos de riesgos o de riesgos. Resultados de monitoreo, ahorita que está tan fuerte todo lo que es el monitoreo transaccional, el monitoreo antifraude, el monitoreo de ciberseguridad, todos esos monitoreos arrojan alarmas. Todas esas alarmas pueden llegar al sistema. De hecho, nosotros tenemos integraciones con sistemas externos en donde voy a poder traer a este software GRC información de gestores de vulnerabilidades o de amenazas y llegan directamente acá. O podemos hacer adecuaciones en donde podamos traer señales o alarmas de sus sistemas de SARLAF para que lleguen como eventos aquí y luego ingresan a través de esta flechita. Voy a tratar de traducir este gráfico. Este evento entra aquí al ciclo de riesgo para identificarlo, tratarlo, etcétera, ¿sí? Estos eventos pueden materializar un incidente, pero una vez yo atiendo el incidente, miro a ver qué riesgo se materializó, si es necesario cambiar probabilidad o impacto, ¿sí? O identificar un nuevo riesgo. Aquí en la identificación del riesgo van a haber varios tipos, ¿no?, que entran a este ciclo. Y yo hago la gestión del riesgo, sobre todo de ciberseguridad y seguridad de la información basada en activos. Y todo esto debe estar acompañado de una auditoría basada en riesgos para que me revisen los controles y los riesgos más críticos. Debo tener una organización para la gestión del riesgo. Cuando hablo de organización es el conjunto de roles, responsabilidades, autoridades, funciones declaradas y formalizadas para que esto no se convierta en un favor, sino que en mi manual de funciones yo tengo que calificar riesgos, controles o identificar o hacer alguna actividad específica dentro del ciclo. Esta parte de gestión de incidentes tiene un ciclo propio de gestión que varios frameworks o buenas prácticas dicen, pero todo incidente parte de una materialización del riesgo. Por lo tanto, no tiene sentido que yo tenga, como llaman ahorita los CSIRT o los equipos de atención y respuesta ante incidentes, Incident Response Teams, que yo los tenga por fuera del contexto de riesgo. O sea, ellos atienden el incidente y listo, ahí hay una operatividad fuerte y un corre fuerte mientras atendemos el incidente, pero llega el momento en que toca respirar. Ok, ¿esto materializó qué riesgo? ¿Lo teníamos en el radar? Sí, era este. ¿Y porque eso decía que probabilidad baja, que eso no iba a ocurrir en no sé cuántos años? Y mira, nos ocurrió y con un impacto altísimo, toda la plata que perdimos, todo lo que nos sucedió en prensa, y porque estaba ese impacto de que iba a ser bajo. No, reevaluemos eso, mejoremos controles. ¿Cuál fue el control que falló? No, mire, falló este. O ni siquiera había control. Oye, ese riesgo porque estaba así. Todas esas lecciones aprendidas, cuando nos dicen ahí las normas que nos dicen,
aprenda de los incidentes y los deja uno así. Obviamente todos los estándares dicen el qué, no el cómo. El cómo es eso. Habilitar que todas estas gestiones generan o habilitan actividades en el ciclo de gestión del riesgo. Tiene que haber un gobierno y cumplimiento corporativo. Ahorita hablamos mucho ya también de los riesgos de cumplimiento, los riesgos legales, los riesgos, por ejemplo, de ASG, ambientales, sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo, o en inglés que es ESG. Y hay que gestionar una cultura. A veces nos olvidamos de esto. Tenemos personas muy buenas en la organización, pero no necesariamente son expertos en riesgos. Entonces tenemos que tener unas capacitaciones, unas socializaciones, una gestión del cambio. Hacemos gestión del cambio, capacitaciones y socializaciones para todo. Para proyectos, nuevos lanzamientos, nuevos productos, pero para el riesgo no. Pareciera que fuera un tema que nosotros mismos aguantamos. Realmente esto hay que presentarlo con las mayores bambalinas, como dice uno, las mejores, porque es realmente algo que entre más maduremos, más tranquilos vamos a estar con nuestra debida diligencia corporativa, más tranquilos vamos a estar con nuestras revisiones y auditorías que nos hacen, y más rápido vamos a madurar. Entonces, este tema requiere una gestión de la cultura. Esto es la traducción de este gráfico. En cuanto al tema de gobierno, es clave que yo tenga claro cuáles son las funciones en los diferentes niveles. Esto puede ser cualquier empresa, donde pueda haber una junta directiva, unos comités de ejecutivos o de gerencia. Hay un comité de gestión del riesgo, hay un equipo de gestión integral del riesgo y como ven, es un equipo interdisciplinario. Obviamente aquí estamos viendo una empresa mediana o grande. A veces el equipo GIR en empresas pequeñas es una persona, pero eso no quiere decir que no pueda ser un gobierno, ¿sí? Con las capacidades que tiene. Lo importante es definirlo. Que me toca hacer muchas cosas, sí, pero está definido, está formalizado. ¿Que el comité de riesgo somos 3 gatos? Sí, no hay problema, pero estamos tomando las decisiones y documentándolas. ¿Que estamos llevando los reportes a la gerencia? Sí. Y que la junta directiva se entera y está comenzando un poquito cada vez más a tomar decisiones y a prestarle atención al tema de riesgos. Pero hay que definirlo. Entonces, ¿quién brinda apoyo? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué tipo de información se lleva? ¿A qué nivel? ¿Quién asegura de que la gestión del riesgo está operando en la organización? ¿Quién informa acerca de si el tratamiento de los riesgos está siendo efectivo o no? Ahora, desde el área de auditoría, estamos hablando con auditoría para que conozca mis riesgos y más que ocultárselos, como que no le mostremos esto para que no nos auditen esto, al contrario, hay que dárselo porque los procesos muchas veces por cultura reconocen que lo que les auditan es lo que es importante. Entonces, si yo llego a un proceso, llego a una empresa, que son errorcitos que cometemos los auditores, llego a una empresa a auditar temas de riesgos y resulta que al quien convoco es al área de riesgos y ya. No, a quien hay que convocar también es al líder del proceso y decirle, proceso, muéstrame sus riesgos. No, es que eso lo maneja el área de riesgos. No, son los riesgos de su proceso, muéstremelo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo los actualiza? ¿Cómo es su mapa de calor? El momento en que a esa persona le hacen esas preguntas, dice, uy, esto como que es mío. Y comienza a formalizarlo y venga, y metamos eso en el proceso y es un registro nuestro y es una actividad que tengo que ver. Entonces, a todo nivel hay que establecer responsabilidades. Una buena herramienta para eso que hemos visto que es clave es lo que de pronto ya muchos conocen, que es como las matrices RACI, en donde yo digo quién es responsable de ejecutar la actividad en cualquiera de los niveles, quién es responsable del proceso en conjunto de asegurar que se haga, quién brinda apoyo o soporte para esa actividad, quién es consultado para realizar la actividad o para tener un visto bueno sobre los resultados de la actividad y quién es informado, a quién se le reporta para analizar los resultados y corregir de pronto alguna desviación o quien sea interesado en esa información, interno o externo. Entonces, finalmente termina uno teniendo estas tablitas así, en donde están los roles. Esto que dice aquí, roles A, B, C, D, entonces puede ser, oiga, ¿quién identifica riesgos? ¿Quién es el encargado de definir la metodología y mantenerla actualizada? ¿Quién es el encargado de llevar el reporte a la alta dirección? ¿Quién
¿quién es el encargado de documentar las decisiones del comité de riesgos? ¿Quién, etcétera, etcétera, etcétera? Y acá están las actividades, ¿cierto? Con los roles. Y luego yo digo, esta persona en esta actividad simplemente es informado. Esta persona en esta actividad es quien es responsable de que todo eso se haga. Esta persona en esta actividad es el responsable de la actividad. Entonces, esto permite que luego, con una matriz de este tipo, yo vaya a documentar mi manual de funcionalidad, de funciones, responsabilidades. Luego yo vaya a documentar mis procesos, procedimientos y sumergirme allí para que ya todo esté formalizado y haga parte de ese gobierno. La entrega de valor al negocio se refleja en que mediante la gestión de riesgos adecuada planeo mejor las auditorías, porque yo sé qué riesgos están altos y me puedo concentrar a revisar esos. Realizar mejoras realmente significativas en el proceso. Toda mejora que yo haga debería apuntar a que mejora mi proceso desde el punto de vista funcional, de optimizaciones, disminución de costos o hacer las cosas mucho mejor, o que la mejora en el proceso me permite mitigar riesgos. Si una mejora no me entrega ninguna de esas dos cosas, eso sobra, estoy perdiendo la plata. Entonces la gestión del riesgo es clave allí. Ver oportunidades de negocio. Si yo veo que tengo unos buenos controles que me permiten lanzarme a nuevos productos o servicios, me explico, es diferente que yo diga, voy a sacar un portal digital donde mis clientes puedan hacer ABC y resulta que ya yo tengo contemplado muchos controles y muchos riesgos de publicar servicios en Internet. Tengo ya seguridades en portales, tengo monitoreos, tengo muchas cosas. Voy a poder lanzar esos nuevos servicios o productos con mayor seguridad y menos riesgo que mi competencia. ¿Sí? Entonces veo oportunidades de negocio por todos lados, a través de las oportunidades que me representa el hecho de que ya esté gestionando riesgos adecuadamente. Lo que les decía, justificar y planificar mejor las inversiones en los casos de negocio, realizar mejoras en compras y adquisiciones. Yo me concentro en mirar, oiga, mira, este riesgo y este están referenciando el mismo control. Oiga, organicemos un mismo proyecto y ese proyecto le pega a varios de los riesgos. Por ejemplo, en nuestra solución hay algo que se llama plan de tratamiento y, por ejemplo, yo puedo crear un plan de tratamiento aquí organizado por controles, ¿sí? Entonces, de esa manera yo miro acá todos los controles que me aparece. Este control está pegando todos estos 10 riesgos, ¿sí? Y ahorita miramos cómo sale el reporte. Entonces, ese tipo de elementos permiten fortalecer esta entrega de valor y mejorar el ambiente de control interno. Todos los controles, a medida que se evalúan, se monitorean y se califican, van a ser objeto de mejoras. Ya por último, las últimas recomendaciones es tener un entrenamiento práctico. Es decir, no solamente teórico, sino, por ejemplo, lo que hemos visto que cuando a nuestros clientes les mostramos estas herramientas, la línea de aprendizaje es mucho más corta, ¿sí? Entonces, y mucho más práctica y entienden muy rapidito todo. Entonces, la idea es poder fortalecer a través de estas soluciones esta parte de que hay un entrenamiento práctico y ágil en esa gestión del riesgo. Documentar esas actividades, auditarlas, tener indicadores claves de gestión de riesgos en los procesos, aprobar las inversiones con base en mejoras en mitigación del riesgo y darle acceso a la información y al reporte, lo que veíamos dando. O sea, qué bueno que, por ejemplo, un proceso puede ingresar aquí a indicadores y ver sus KRI, ¿sí? Verlos acá, oiga, cuántos riesgos tengo valorados, cuánto he podido tratar, ha aumentado mi tratamiento, qué bueno, ya pasamos de 37, donde no había avance, a 41, es algo. Porcentaje de riesgo en niveles no aceptables, ya he subido casi al 60%. Cantidad de eventos o incidentes que me están ocurriendo, ¿sí? De riesgo. Entonces, o la gente está reportando más o menos, o mira, ya cada vez se dan menos eventos. Es algo súper interesante porque aquí yo puedo tener indicadores de lo que yo quiera, de temas muy especializados como ciber, ¿cierto? O mis indicadores del modelo de seguridad,
Puedo tener indicadores de mi Business Continuity Management asociados acá, tiempos de recuperación, etcétera. Entonces, los indicadores hacen parte del modelo de gestión de riesgos. Los eventos hacen parte del modelo de gestión de riesgo, y ya con esto voy a terminar para aprovechar unas preguntas finales. Acá se pueden reportar diferentes eventos. Yo puedo reportar eventos de pérdida operacional, ¿cierto? Con todo lo que las normas me exigen. Niveles de Basilea, de estos niveles de riesgos. Tener todo el registro de qué procesos sobre los cuales se da el evento, qué riesgos se me materializaron. Miren lo interesante. Muchas veces estos eventos de riesgo solamente los miran a nivel de riesgo operativo, pero es que yo puedo decir que este evento materializó un riesgo que ya yo tenía identificado de ciberseguridad. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces puedo agregar cualquier riesgo de cualquier subsistema que yo tenga aquí, o crear un riesgo nuevo. Los montos y cuentas, productos o servicios afectados, ¿cierto? Y cualquier información que yo desee tener ahí, evidencia, etcétera. El software es muy flexible en cuanto a crear campos adicionales y luego utilizar esos campos adicionales para los reportes. Miren esto tan interesante, y es que nosotros permitimos hacer análisis de los datos. Es decir, tener unos motores en donde tengo el poder del dato. Aquí tengo todos los campos que levanto y yo puedo decir, grafíqueme esto por tipo. Luego, cuando haga drill down, muéstreme la fecha, los nombres de riesgo, etcétera. Y muéstreme eso en este gráfico, o muéstremelo así en gráficos de... Miren, aquí lo que me dice es cuánta plata es perdido por eventos externos. Oiga, pero ¿cuáles son esos eventos? Doble clic y tengo toda esa información que dije que me mostrara. ¿Sí? O más bien vamos a hacer drill down de estos eventos externos. Y me dice que todos los que se me han dado ha sido por incumplimiento de temas fiscales o regulatorios y por pérdida de disponibilidad de recursos. Entonces son cosas muy interesantes. Pueden generar esto una tabla de datos, exportarlo a muchas cosas, conectar con otras fuentes, y así pueden crear su batería de reportes. Por ejemplo, aquí dice evento por persona que reporta. Vamos a ver vamos a darle premio al que más reporte evento. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero fíjense lo interesante de esto. O puedo verlo por área, ¿cierto? Puedo cambiar esto y decir, más bien vamos a ver por ubicación o área que reporta, quién es la que más reporta, y eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿cierto? Entonces ya yo miro aquí, comercial, reportó esto. Entonces son una serie de facilidades que dan este tipo de herramientas. En el caso de la nuestra, que es muy fácil de utilizar y ver estos reportes. Estos se construyen totalmente a la medida para que lo tengan en cuenta. Y la posibilidad de que salga de un reto, de que me pidan un reporte de ya para allá, como sucede, aquí en cuestión de un minuto lo puedo construir muy, muy fácil, y puedo ver toda la relación que hay, por ejemplo, entre un evento y un riesgo. Yo puedo estar aquí teniendo un riesgo al cual en la valoración el sistema me va a decir, ojo, ¿qué probabilidad vas a colocar? Porque aquí hay un evento que acaba de suceder, que se materializó en ese riesgo, ¿sí? Y hubo una pérdida de tantos miles de dólares. Y puedo ver eventos incluso de otras fechas. Oiga, es cierto, no había tenido en cuenta eso. Miremos qué ha pasado en 2 años con ese riesgo. Y aquí cuando consulto me terminan saliendo 3 eventos. Entonces, eso está bien. Probabilidad media, que no ha sucedido en tanto. Ah, ok, está bien. Pero no me va a parecer como que baja, ¿no? Entonces, el sistema va a tener la posibilidad de manejar los activos, a esos activos tenerle toda su valoración, su clasificación, luego en el módulo de riesgo sacarle riesgos. Aquí también hay análisis de datos y todo. Entonces, esos activos que ustedes tienen hoy en día, base de datos personales, ciberactivos, le pueden sacar riesgos acá. Estos riesgos pueden tener planes, ¿sí? Pueden tener planes que pueden ser todo un proyecto, porque a veces un control nuevo o una mejora en un control genera todo un proyecto, no es algo como que una actividad puntual. Entonces acá también van a poder manejar esos planes de tratamiento que tienen fases, que tienen actividades, que tienen responsables con unas fechas asignadas, hacer seguimiento en línea de que cada persona venga aquí, no hay que estar detrás de la gente, que puedan dejar aquí la evidencia de lo que hicieron y recibir notificaciones informándoles, ojo, que esta actividad comienza, esta actividad se te venció, se te va a vencer,
Y desde riesgos puedo ver los planes como les mostré. Pueden manejar todos lo que son hallazgos, ¿cierto? Esos hallazgos pueden tener relacionados riesgos y acá pueden tener todo su dashboard de las acciones que tienen que hacer, ¿sí? Eso es súper interesante. Y algo bien importante es que en el GRC, este gobierno que se refleja aquí, va a tener la posibilidad de manejar también las auditorías basadas en riesgos. Entonces, cuando yo hago un plan de auditoría, como este que está acá con sus actividades, yo voy a poder tener algunas pruebas de auditoría en donde voy a poder documentar esa prueba para qué se hizo, por ejemplo, qué probé, qué resultado obtuve, qué proceso evalué, qué riesgos evalué, y aquí va a estar toda la información y puedo ver toda la información del riesgo, ¿cierto? Y qué controles fueron sujetos de ese alcance y las evidencias. Y a partir de si fue una observación no positiva, sino algo por mejorar, puedo crear un hallazgo desde aquí. Y ese hallazgo se crea ya en el módulo de hallazgos que le di. Miren toda la serie, aquí me puedo quedar un buen rato. La idea no era, digamos, presentar todo el software, sino que vieran cómo esto se materializa, esos retos. Y básicamente eso era lo que le teníamos para el día de hoy, aprovechando estos últimos 5 o 6 minutos para atender sus preguntas. Les agradezco muchísimo. Es un tema muy interesante que da para largo, pero ya queremos atender más bien sus inquietudes. Sí, Fabián, supremamente completa la plataforma, es un aliado estratégico para cada una de las empresas. La gestión de riesgos no financieros es bastante importante. Tenemos varias preguntas acá, un par que se repiten varias veces. Primero, ¿cuál es el alcance del soporte? El soporte que nosotros brindamos es totalmente abierto, es muy diferente a lo que el mercado ofrece, que muchas veces son como horas de soporte o bancos de soporte o unos soportes que a veces cuando uno los necesita termina uno teniendo que invertir en cosas o dinero adicional. Nuestro soporte es totalmente abierto. ¿Qué significa eso? Posibilidad de reconfiguraciones incluidas, cargas de información incluidas en cualquier momento, carga de nuevas normas, configuraciones de nuevos subsistemas, por ejemplo, de riesgos, capacitaciones por demanda. Lo que hemos visto, nosotros de dónde nacimos, de un conjunto de consultores y auditores que vimos que esto realmente manualmente tiene muchos tropiezos. Entonces, vimos la necesidad de que se contara con el software, pero no solamente con un software, sino con un servicio de soporte cercano, con asesoría continua. Porque hay momentos de verdad. Por ejemplo, si a mí me llega una auditoría de un ente de control o de la super, sea cual sea la super de su sector, de pronto a mí se me olvidó cómo sacar un reporte o quiero mostrar algo y venga, la ayuda al amigo. El amigo somos nosotros. Llame al amigo. Entonces ahí no es que no, pero ese soporte te cobra tantas horas, no sé qué. No, eso está incluido. Entonces eso le genera una tranquilidad grande a nuestros clientes y por eso tenemos matrimonios de muy largo plazo, matrimonios de los buenos, de muchos años. Ah, eso está bien. Me preguntan, ¿el software viene por módulos? Sí, es totalmente modular. Uno puede, no es necesario que adquieran toda la suite, sino pueden adquirir ciertos módulos y manejando la implementación por fases. Ok, me preguntan también, ¿el costo del producto con implementación cuánto es? ¿Esto incluye consultoría? Sí, con Newnet, con la alianza Newnet Novasec, podemos incluir consultoría. Como bien decía Brandon al inicio, Newnet tiene 26 años gestionando riesgos. Entonces, si ustedes necesitan, a la vez que necesitan hacer todo el levantamiento o actualizaciones de sus riesgos, de una vez dejarlos implementados en el sistema y poder salir a producción con un sistema nuevo, con todas estas bondades, se hace un proyecto totalmente integral y lo hemos hecho, no es algo nuevo. Adicionalmente, el tema de costos, eso sí varía mucho. Hay clientes que están pagando, no sé, un ejemplo, 2,5 millones mensual por un SaaS
hay otros que pagan 8. Eso depende del alcance de la gestión. Y no me quiero lanzar a precios específicos, la invitación es que miremos el caso del alcance, porque fíjense que el alcance es muy diferente a que yo adquiera solamente el módulo de riesgos a que adquiera los otros 13. Ahí cambia el tema de la inversión. O es diferente que yo diga, mi gestión de riesgo la estoy haciendo solamente sobre 3 procesos misionales, a que yo diga que la estoy haciendo sobre 40 procesos. Porque nosotros licenciamos por módulo y por cantidad de procesos que están en el alcance de la gestión. ¿Qué es clave acá? Que los usuarios son ilimitados. La cantidad de información es ilimitada, la cantidad de subsistemas, normas, todo lo que quieran crear acá es ilimitado. Ok. Bueno, antes de finalizar las preguntas, nosotros tenemos una encuesta muy cortica a realizar en pro a darles un pequeño detalle, a sortear un pequeño detalle. Les voy a compartir el link de la encuesta para que todos ustedes participen. Por favor, diligenciar como los datos completos para entrar al sorteo que realizaremos al finalizar. Les pido su colaboración. Listo, entonces sigamos con esto. Me preguntan, ¿la herramienta permite parametrizar según la metodología de cada organización, cálculos en la valoración de controles o en los cálculos de riesgo residual? Sí, así es. Se posee toda unas posibilidades de configuración. Obviamente hoy no entramos en eso porque eso es ya detalle específico, pero todo es parametrizable, los recursos, las escalas de probabilidad, de impacto, cuántos niveles, el mapa de calor, cómo lo voy a representar, los niveles de riesgo, nivel aceptable, factores, clases de riesgo, la manera como voy a realizar mi calificación de control. Entonces lo que terminamos haciendo es primero tener el entendimiento de ustedes cómo hacen su gestión del riesgo. Y luego, con base en ese entendimiento, configuramos a la medida la solución e incluso puedo tener subsistemas configurados de manera diferente, ¿sí? En el momento en que se necesite. Ok, súper bien. Ok. El responsable de definir el modelo de gestión de riesgo y de dirigir y de controlar la gestión de riesgos es la junta directiva o su equivalente. Allá se debe recibir información en lenguaje de negocios. Sí, esto es verdad. Me preguntan también, ¿cómo funciona el sistema de seguridad de acceso y su desarrollo en la nube? ¿Requiere algún complemento adicional frente al on-premise? Realmente lo que hemos implementado es que independientemente de la nube o en on-premise, el sistema tiene los mismos controles, o sea, los mismos controles de seguridad, y lo que aprovechamos son los sistemas de autenticación de nuestros clientes para integrarnos a esos sistemas. Entonces, los clientes hoy en día que tienen, por ejemplo, sistemas centralizados de autenticación, Novasec tiene la posibilidad de integrarse con ellos, por ejemplo, con LDAP, con directorios activos en Azure o en otros fabricantes, a través de modelos de SAML o de Single Sign-On. Hemos hecho múltiples integraciones y luego que podemos aprovechar esos sistemas de autenticación centralizados del cliente que ya tienen sus aplicaciones corporativas, porque nosotros entramos a hacer otra aplicación corporativa, el sistema tiene la posibilidad de crear los roles como ustedes los deseen. Entonces yo puedo decir, voy a crear un rol auditor que solamente ingrese a consultar hallazgos y a realizar auditorías. Un rol que se llama el líder de gestión de riesgos, otro líder de proceso, donde le voy a dar acceso a esto, y luego asigno los usuarios, y es un modelo muy completo. Y a nivel de la nube nuestra, nosotros cumplimos, es una nube certificada ISO 27001, se tienen monitoreo 7x24 de temas de ciberseguridad, de capacidad, etcétera. Y también cumplimos con las circulares más exigentes de, por ejemplo, del sector financiero en temas de seguridad de nube, ciberseguridad y otras. Ok. Bueno, acá tenemos otras preguntas, pero los invito a diligenciar la encuesta. Recuerden, el responder totalmente a la encuesta les dará un cupo al bono de $50 por Amazon, el cual será enviado esta misma tarde.
Listo, espera que acá me hacen otras preguntas. ¿Por qué valdría la pena pasar de un Excel a un GRC? Realmente las bondades no son comparables. Realmente el Excel termina siendo como un repositorio donde uno trata de hacer algunas automatizaciones, pero todos estos temas que hablamos de una gestión integral, las conexiones que hay entre los diferentes componentes, la posibilidad de tener una información mucho más integral, con mayor confianza en su gestión, la posibilidad de generar reportes con esa velocidad y la posibilidad de mostrar de una manera totalmente diferente, mucho más ágil y fácil la información y los reportes y los tiempos que se optimizan o se ahorran en una gestión manual versus una gestión con estas capacidades, los beneficios son grandes, tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces, casi que ese caso de negocio no necesita tanto detalle. Eso es como preguntarnos ahorita qué diferencia hay entre llevar una contabilidad o un CRM a punta de Excel en una organización grande. Es algo que no tiene discusión. Entonces, las posibilidades son todas las que mencionamos hoy, que realmente no se logran mediante una gestión manual. Y más aún los temas de integración automática con fuentes externas y con otros sistemas, eso nunca se va a poder hacer mediante hojas de cálculo. Súper bien. En verdad, muchas gracias, Fabián. Me pregunta Germán Vargas, ¿se puede configurar en varios idiomas? Actualmente tenemos español e inglés. Sin embargo, tenemos una capacidad de internacionalización porque el sistema trabaja con diccionarios. Hoy en día lo tenemos en esos dos idiomas porque son los que necesitamos para los clientes actuales. Pero en algún momento en que necesitemos, no sé, portugués u otro, simplemente es hacer la traducción del diccionario centralizado. Pero ya el sistema está adecuado con esa técnica, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ya tenemos algunas. Yara, no te permite abrir la encuesta. Oye, espera un momento, te la voy a diligenciar. Te la voy a colocar otra vez. Me comentan por el correo si tienen algún problema al diligenciar la encuesta. Ya veo algunas acá diligenciadas. En un minuto comenzaremos con el sorteo. Me dice Germán, ¿puedes recordarme cuál es o cuál ha sido uno de los mayores clientes con los que han trabajado? La verdad, Germán, es que todos nuestros clientes son grandes clientes. Pero te hago una referencia acá de algunos. Lo más importante es que son de diferentes sectores. Algo más importante aún es que son de diferente tamaño. O sea, por ejemplo, un grupo Nutresa es inmensamente gigante y no solamente, o sea, es un cliente con presencia global prácticamente ya. Grupo Sura estamos con 11 empresas. Pero eso no quiere decir tampoco que Novasec no pueda estar en una empresa de un tamaño menor. Eso es algo bien importante porque nosotros nos adaptamos al tamaño de la gestión, al alcance de la gestión y como les decíamos, hay clientes que por su necesidad y madurez adquieren toda la suite y toda la suite les sacan el provecho grandísimo. El cliente, por ejemplo, como Claro, también representativo en el sector de telecomunicaciones, muy grande. Entonces, el sistema es altamente parametrizable en diferentes sectores y diferentes tamaños de clientes. Ok, entonces acá respondemos la segunda pregunta de Germán y es si aplica independientemente de la actividad económica y la respuesta es sí, efectivamente aplica independientemente de la actividad económica. Bueno, muchísimas gracias por su participación.